La ciudad de Durango tiene 460 años. 460 años que han sido marcados por la historia, por las personas, hombres y mujeres que le dieron identidad a nuestro querido estado. Pero también hay una parte oculta que no se dice, que se ha perdido en el tiempo junto con aquellos que la vivieron. Nosotros, Contacto Sobrenatural, ha tenido la fortuna de vivir, escuchar y que nos manden algunas de las historias que hasta el momento han estado simplemente en esas leyendas familiares, en esos relatos donde se juntan los tíos y los abuelos a platicar esos eventos únicos. Pienso que en 460 años se han vivido muchas cosas y no todo está en los libros, invariablemente de que sepamos quién vivió en tal propiedad. No sabemos realmente lo que ocurrió ahí. Hemos visitado, hemos investigado algunas de estas casas y la verdad es que siempre es un honor para nosotros hacer ese tipo de investigación, de quedarnos una noche completa en esos sitios y ser testigos para ver si tenemos en ese momento la suerte de que algo se pueda manifestar para nosotros poderlo entender. Nunca provocamos, pero sí estamos al tanto de que estos fenómenos son reales. Hoy te vamos a platicar algunas de las historias que han tenido lugar aquí en la capital, así como de los municipios que están alrededor de nuestro estado. Iniciamos con una referencia que nos mandó un amigo sobrenatural que le tocó vivir a su abuelo. Él es originario del municipio de Tepehuanes, Durango. Y él nos platicaba que su abuelo, cuando él era niño, cuando tenía más o menos unos 9 años, le tocó experimentar por primera vez la pérdida de un ser querido. Es un momento difícil para cualquier persona y más cuando eres un niño. Los pocos días en esa casa, en esa casona, en pleno patio, rodeado de macetas, él veía la figura de su tía caminando. Él describía esta presencia como algo aterrador. A pesar del mucho cariño que le tenía, se daba cuenta que eso no era natural. Ella no emitía ningún sonido, simplemente vagaba en plena oscuridad en esa casa, en la que era su casa. Nos platica que a él le daba mucho miedo, porque simplemente ella caminaba y hacía unas pequeñas pausas y seguía caminando, hasta que tiempo después simplemente ya no se vio más esa aparición. ¿Cuántos de nuestros niños, de los jóvenes, incluso de nosotros, experimentamos algo que nos marcó? Cosas que van más allá de nuestra mente. Intentamos ser muy racionales, intentamos también siempre poner la lógica, pero estos eventos son reales y sobrepasan siempre nuestro entendimiento. Otra de las situaciones que hemos vivido y hemos experimentado en carne propia es sobre, específicamente en el centro histórico. Es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad
Y ahí, en esas casas, que muchas veces ya son negocios, son tiendas, o simplemente están abandonados, se han vivido cosas realmente impresionantes. Recuerdo cuando fuimos a investigar el caso número 4, en una casa que está ubicada por la calle de Francisco y Madero. Esa noche yo intenté las primeras horas grabar ese lugar solo. Se sentía un ambiente un poco aterrador, pero intentamos no sugestionarnos. Siempre es prudente para una investigación de campo escuchar los testimonios que tienen que decir las personas. Y las historias van variando muchísimo. Es una serie de eventos que cada persona lo vive diferente. Esa noche en particular, los amigos que me acompañaron fueron testigos de algunos eventos que simplemente a veces no salen en la cámara, porque tenemos nada más una cámara. Ellos vivieron cada uno un evento o una serie de eventos únicos. Al principio estábamos esperando a más personas que nos habían confirmado que iban a ir, y serían más o menos a unos 8 o 9 pasos, tal vez unos 10, cuando empezamos a escuchar como una especie de pasos que arrastraban, una serie de 2 o 3 pasos, pero siempre arrastrándolos, donde se sentía como rozaban la tierra. Sabíamos que esa noche íbamos a tener actividad, aunque no fue como nos han dicho que es. Muchas veces en algunos programas les encanta sobreactuar, les encanta también sugestionar a las personas, y también muchas veces ponen a actores o al mismo equipo a hacer ciertas maniobras para que parezcan que son fantasmas. En esa noche en particular nosotros vivimos desde sonidos que arrastraban lo que viene siendo un saco. Y yo estaba en una habitación y de repente ellos me hablaron y me dijeron que un saco lo estaban jalando muy sutilmente. Otro de los amigos, nuestro querido amigo Cox, a él fue la persona que más eventos tuvo, porque él sí realmente tuvo, creo yo, un contacto con lo sobrenatural, desde una caricia que le hicieron en su persona, la aparición literalmente de una serie de eventos que de otra forma no lo podemos explicar. La voz de una mujer que le decía sígueme. Esa voz le decía que lo siguiera. Él, muy valiente, se adentró un poco más en la casa y literalmente cuando llegó a un punto simplemente vio pasar una sombra negra. No pasó más. También fue el testigo de un desarmador que estaba clavado en la pared, cómo se lo tumbaron, cómo lo sacaron de ese agujero y lo arrojaron en el suelo. Y esa noche todos fuimos testigos de un aroma, un aroma a perfume, un perfume que era de un hombre mayor, lo cual es inexplicable porque en ese momento nadie traía perfume, nadie lo había olido antes. Se detonó en un momento y afortunadamente era aroma a perfume. Son de esas cosas que uno no se explica porque al final de cuentas
la actividad sobrenatural tiene muchos enfoques. No simplemente son apariciones, no simplemente son voces. Ahora venían acompañados de aromas. Muchas veces sabemos que los objetos también nos pueden manipular. Muchas veces en estas casas antiguas se dice que cuando uno trae mala vibra, la misma casa te repela. Nos damos cuenta que en esas casas, invariablemente del tiempo que haya transcurrido, en algunas noches se manifiestan ciertas cosas, ciertos fantasmas, ciertas almas. Tal vez estén en pena, tal vez amen tanto su casa que nunca la van a dejar. Nos damos cuenta que el vivir una situación así te cambia la vida, te cambia el enfoque de lo que es este momento. Nos damos cuenta que siempre hay un más, siempre hay algo más que esta realidad. Otra de las situaciones que nos han platicado es sobre las casas que están en abandono. Esas casas se vuelven a veces hostiles, se vuelven lugares en los cuales es imposible casi de habitar. Al principio mucha gente no se tarda un poco de tiempo en descubrir que no son los únicos habitantes. Se dan cuenta que en esos espacios, cuando llega la noche, incluso en el día, eventos realmente mágicos, por así decirlo, tienen lugar. Recuerdo mucho una historia que nos platicó hace muchos años una buena amiga, que en su casa, en ciertas noches, cuando ella estaba completamente sola, era a la persona que atacaba. Era la persona que en su momento ella estaba realizando una actividad sin sugestionarse, sin estar pensando que le iban a asustar. Llegaba el momento en el cual la agredían, y la agredían de una forma en que la tocaban, le jalaban el cabello, le cerraban las puertas cuando ella quería salir. Eran años donde uno no traía un celular, no podía grabar ese tipo de cosas, y nos damos cuenta también ahorita que cuando ocurren estos eventos, aunque uno traiga el celular en la mano, se queda congelado. No te esperas que en tu propia casa, donde se supone que tienes que sentirte seguro o segura, algo invisible te agreda. Algo invisible se supone que quiere ponerse en contacto contigo. Son de las cosas más aterradoras que le han pasado a hombres y mujeres de todas las edades. Y son estos temas que después de 460 años nos reúnen en familia. Esta noche en especial, siendo octubre, con unos rayos a la distancia, vamos a continuar. Todo el mundo amamos las historias de terror y realmente a veces no las creemos. Pensamos que es parte de la imaginación, o esa persona que de repente tiene la mala suerte, a lo mejor, de vivir algo extraordinario. Hemos analizado muy meticulosamente muchas historias a lo largo de tantos años, y nos damos cuenta que esa gente no es minoría. Esa gente
si la juntáramos, sería una gran mayoría que nos platicarían cosas realmente únicas en esas casas en las cuales a veces vivieron de niños y muy pocas veces siguen viviendo. Hay una serie de eventos que no entendemos del todo. No entendemos por qué después de 100 años se siguen manifestando. ¿Por qué en ciertas noches tienen más poder que otras? ¿Por qué a ciertas personas se les aparecen y a ciertas personas no? Nos damos cuenta que lo sobrenatural realmente es real. Otro de los casos que vivimos o fuimos a investigar fue el caso número 2. En esa casa de una muy buena amiga, de una gran querida amiga, nos platicaba que era la casa de sus abuelos. Y en esa casa pasaban algunas cosas muy importantes. Desde que a su abuelita, antes de que falleciera, se le aparecía alguien y ella sabía que ya venían por ella. Esa es una de las historias que en lo personal he escuchado de muchas otras personas, y cuando se acerca la hora de despedirnos de esta vida, otra persona viene y simplemente nos va preparando para entender que tal vez nos quede poco tiempo. Muchas veces también en esas casas se escuchan cadenas, se escuchan lamentos. Hay veces que en esos lugares la agresión es todavía peor, porque cuando uno tiene realmente una crisis de miedo, se paraliza. La voz no te sale, las piernas no te funcionan, simplemente no puedes correr, no puedes gritar para pedir ayuda. En algunas otras ocasiones también se te olvida rezar, se te olvida también lo básico, simplemente cómo abrir una puerta. No te funcionan los sentidos. Hemos escuchado en tanto tiempo cómo algunas personas han presenciado ver ciertos niños o niñas con vestidos de época. Y me pregunto, ¿por qué estarán ahí? Se dice muchas veces que son entidades del bajo astral. Realmente es imposible saber si realmente se trata de eso o se trata realmente de un niño que simplemente falleció en ese lugar. Si nos remontamos décadas atrás, era muy frecuente que los menores a ciertas edades simplemente fallecían por enfermedades, fallecían por simplemente malos cuidados, y tal vez existe la posibilidad de que esas almas que no comprenden lo que ocurrió sigan estando en su casa. Son historias tristes. Hay lugares donde uno no siente miedo, donde yo en lo personal he sentido tristeza, se siente en el ambiente. Eso fue, por ejemplo, en el caso número 6, donde en esa propiedad, en la
esta famosa casa de Richie, nos platicaron muchas cosas que vivieron muchas personas, desde trabajadores, así como personas que en su momento se llegaron a quedar a dormir en ese lugar. En ese lugar yo, cuando estaba cargando la cámara, sentí una tristeza profunda y dialogué internamente con lo que estaba ahí y el ambiente cambió completamente. Sabía que esa noche no me iban a agredir. Sentí que esa noche entendí un poco la situación que suponemos vivieron esas personas décadas atrás. No todo lo paranormal asusta, pero sí vamos comprendiendo que todos los fenómenos son distintos. A pesar de que existan ciertas similitudes, no siempre es el mismo evento. Recordemos que Durango, en esos 460 años que tiene hasta el momento, ha sido testigo de muchos eventos, buenos y malos, pacíficos y otros muy bélicos. Momentos dramáticos, momentos que trascendieron el espacio y el tiempo, porque simplemente esas personas siguen estando ahí. Tal vez no de carne y hueso, pero sí con un espíritu y una conciencia. Nos damos cuenta que a veces en ciertas noches, como lo es este mes, el mes de octubre y principios de noviembre, se platica y se dice que son el momento perfecto para que el mundo de los vivos y los muertos se una por un breve espacio. Es cuando a veces las manifestaciones se pueden dar con mayor facilidad. Nos damos cuenta que también en Durango hay un sinfín de historias que muy pocas personas se atreven a platicarnos. Tal vez no lo comentan, pero siempre con el temor de mantener su identidad, también de no hacerlas públicas. Pero creo, en tanto tiempo que hemos estado en esto, que la gente también siente un poco de alivio, de saber que no son los únicos que han vivido algo así, que los entendemos, que los respetamos, pero sobre todo que no se quieren llevar eso como un secreto a la tumba. Nos damos cuenta que a veces ciertos temas también denotan una actividad en la casa. La gente mayor nos decía hace mucho tiempo que no viéramos tales películas o que no habláramos de ciertos temas, porque eso al final de cuentas iba a provocar que tuviera lugar algo que nos iba a asustar. Hoy en día la gente tiene una especie de callo, ya no se asusta con cualquier cosa y estamos muy acostumbrados a ver programas en los cuales nos podrían ya hasta dar risa. El miedo ha superado por mucho a esta generación. Es muy complicado actualmente asustar a un joven o a un niño, pero son temas que siempre nos van a unir. Esta noche te presentamos lo que van a ser una serie de historias aquí en la ciudad de Durango, para rescatar un poco de esos 460 años y que a ti y a mí
Nos encantan estos temas. Te recuerdo la línea de los espantos para que nos mandes tu historia si es que has tenido una o si conoces de algún familiar. Es el número 618-365-5979. Ahí nos puedes mandar un WhatsApp, ya sea mensaje de voz o de texto. Nosotros vamos a respetar si nos indicas que sea anónimo o simplemente te ponemos un alias. Nos encantaría escuchar las historias que, de seguro, deben de estar ahí ocultas, en lo más profundo de tus temores. Te espero el próximo lunes, aquí, en Canal 12.1, para que juntos tengamos un contacto sobrenatural. La cita es a las 9 de la noche y te prometemos que te vamos a platicar con todo lujo de detalle unas historias muy especiales. Soy Bull y para mí fue un placer esta noche platicarte un poquito de lo que se viene. Buenas noches y espero que no tengas pesadillas.